Hola, mi nombre es David Bellarino Cordero. Soy alumno del grado de Ingeniería Informática y este es el mini vídeo modular, o MDM, de la asignatura Complejidad y Computabilidad en el curso 2023-2024. En este vídeo responderemos a la cuestión 2.1.6 que me ha asignado el equipo docente. El enunciado del ejercicio que me ha correspondido dice lo siguiente: sea L el lenguaje formado por las palabras sobre el alfabeto de ceros y unos que contiene al menos un 1. Para demostrar que dicho lenguaje es recursivo, basta con considerar la máquina de Turing M dada por la tabla siguiente con Q0 estado inicial, Q1 estado final, R movimiento a la derecha y cuadrado como blanco. Debemos responder si esta afirmación es verdadera o falsa. Para poder responder a la pregunta que se nos plantea, debemos aclarar antes cuándo se considera que un lenguaje es recursivo para una máquina de Turing. Un lenguaje L es recursivo siempre que éste sea aceptado por una máquina de Turing M que cumpla las siguientes condiciones. Si la palabra pertenece al lenguaje, entonces M se parará en un estado de aceptación. Si la palabra no pertenece al lenguaje, entonces M se parará en un estado de no aceptación. Es decir, la máquina de Turing M siempre se detendrá para un lenguaje recursivo. Para resolver el problema y poder responder a la pregunta que se nos plantea, vamos a utilizar dos cadenas de ejemplo, una que pertenece al lenguaje y otra que no pertenece. Utilizaremos la tabla de estados para averiguar cómo serán las transiciones de la máquina y ver el estado final de esta al recorrer cada una de las cadenas. Cuando terminemos de revisar estos ejemplos, veremos otro método para complementar el análisis. La primera cadena que vamos a utilizar será una que pertenece al lenguaje, es decir, tiene al menos un 1, formada por 0, 0, 1, 1. Para este ejemplo, comenzando con el estado Q0 y leemos un 0 en la cinta. Según la función de transición dada en la tabla, al pasar esto, seguimos en el estado Q0. Escribimos un 0 en la cinta y nos desplazamos a la derecha. El siguiente paso es idéntico al anterior, pues volvemos a estar en Q0 con un 0 en la cinta. Así que, de nuevo, seguimos en el estado Q0. Escribimos un 0 en la cinta y nos desplazamos a la derecha. Ahora ya cambia el asunto, pues aunque seguimos en Q0, tenemos un 1 en la cinta, y esto hace que la máquina de Turing se comporte de otro modo. Llegados a este punto, te invito a parar el vídeo e intentar averiguar el siguiente movimiento. Como hemos dicho antes, ahora cambia el comportamiento de la máquina. Al leer un 1, cambiamos al estado Q1 y escribimos un 1 en la cinta y nos movemos de nuevo a la derecha. Por último, al estar en el estado Q1 y leer un 1, la tabla no contiene ninguna transición, así que permanecemos en Q1, que es un estado de aceptación. Podemos ver con este ejemplo que sea cual sea la cadena de entrada, una vez que leamos un 1, ya no volverá a cambiar al no tener definidas más transiciones en el estado Q1. Vamos ahora a analizar una cadena que no pertenece al lenguaje. En este ejemplo usaremos la formada por 4 ceros. Al acabar de recorrer la cadena, comprobaremos que podríamos haber utilizado cualquier cadena compuesta únicamente por ceros y obtener el mismo resultado. Para este ejemplo, comenzamos con el estado Q0 y leemos un 0 en la cinta. Según la función de transición dada en la tabla, al pasar esto, seguimos en el estado Q0 y escribimos un 0 en la cinta y nos desplazamos a la derecha.
El siguiente paso es exactamente igual, con la única diferencia de que nos vamos desplazando a la derecha en la cinta. Los siguientes pasos son idénticos y solo al terminar de leer la cadena completamente, leemos un blanco en la cinta y termina de ejecutarse la máquina al no tener transición definida. En este caso, la máquina permanece siempre en el estado Q0 de no aceptación. Como complemento a los ejemplos con cadenas, hemos utilizado el software JFlap para representar gráficamente el diagrama de estado y poder verlo de otro modo. Ahora podemos observar cómo la máquina permanecerá siempre en el estado Q0 mientras reciba ceros como entrada y cambiará a Q1 al recibir el primer 1. Al llegar a Q1 ya no volverá a cambiar de estado, pues no tiene definida ninguna nueva transición. Ahora vamos a analizar los datos y tomar conclusiones. La primera cadena que hemos analizado era la formada por 0, 0, 1 y 1, que sí pertenece al lenguaje. Sabemos que la máquina se parará siempre en el estado de aceptación Q1 para todas las cadenas que contengan al menos un 1. La siguiente cadena, formada por 4 ceros, provoca que la máquina se detenga al leer el blanco cuando termine de procesar la cadena y se queda siempre en el estado Q0, que no es de aceptación. Como conclusión, podemos decir que el enunciado es verdadero, ya que la máquina de Turing M se detiene siempre. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad este vídeo.